El día de hoy el webinar es la estimación de la incertidumbre bajo la norma 17025. ¿Ok? Recuerden que este requisito es el requisito 7.6 de la norma 17025. ¿Ok? Entonces, este requisito es uno de los tantos temas que nosotros vamos a citar cuando llevemos el diplomado que comienza el 23 de marzo. Solo estamos haciendo un extracto de los cursos que ustedes van a desarrollar cuando ya inicie este diplomado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los cursos que vamos a tener en cuenta? ¿Cuáles son esos cursos que les van a dar a ustedes los lineamientos necesarios para que puedan acreditar el método de ensayo en su laboratorio? Porque este diplomado les va a ayudar a ustedes a que puedan tener el camino para que puedan alcanzar esa acreditación que ustedes tanto lo necesitan. ¿Por qué? Cuando hablamos de una acreditación, entonces es la demostración de la competencia técnica de los ensayos que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Entonces nosotros como un laboratorio de ensayo tenemos la necesidad que un tercero que no tenga que ver, que no tenga ningún conflicto de interés entre el laboratorio y el cliente a quien nosotros reportamos los resultados, ¿ok? Tenemos la necesidad de que ese tercero nos diga o le diga al cliente que efectivamente el laboratorio cumple con la confiabilidad o que sus resultados cumplen con la confiabilidad que busca el laboratorio y busca el cliente. Que los métodos que ustedes están reportando, esa medición que nosotros estamos haciendo, entonces tiene la exactitud que requiere el método. Para eso sirve entonces una acreditación. Muchos piensan que cuando se acredita un método es cosa muy difícil. Lo más sencillo, como siempre digo en las capacitaciones, lo más sencillo es acreditar el método, porque es como que ustedes están en una academia, se están preparando para que ingresen a la universidad. Una vez que ustedes ingresan a la universidad, ya cada uno solitos se encaminan en su profesión, ¿sí o no? Es exactamente igual con respecto a la acreditación. Nosotros acreditamos el método y después lo más complicado no, lo que tenemos que tener en consideración es que nosotros tenemos que mantener ese sistema de gestión, mantener ese sistema que nos va a ayudarnos a que nosotros alcancemos cada día resultados confiables. Alcancemos cada día la excelencia operacional si estamos hablando con respecto a los resultados que nosotros vamos a enviar. ¿Sí? Entonces, para eso sirve una acreditación. También, muchas veces, cuando hablamos de una acreditación, las personas piensan que lo que se acredita es el laboratorio. El laboratorio no se acredita. Lo que se acredita son las metodologías de ensayo. O sea, nosotros tenemos que evidenciar que efectivamente esa medición que yo estoy haciendo en ese método es la que necesita nuestro cliente. Es la que tiene una incertidumbre deseada. ¿Sí? Entonces,
Cuando hablamos de la norma 17025, y más específicamente aún, ¿qué es lo que va a tener? Porque en la mañana me preguntaban qué temas van a tener o se va a tratar en este diplomado, ¿ok? Ahora, eso también es importante que todos sepan, ¿ok? En honor a la verdad, hay muchas organizaciones que efectivamente no están cumpliendo con las horas mínimas que debe tener cada uno de los cursos que están asociados a un diplomado. Yo he visto diplomados que hacen en todo el paquete, por decir, en 30 horas. ¿Será eso un diplomado real? No, señores. Todos los cursos que lleva cualquier diplomado deben de tener las horas mínimas que deben llevar ustedes para que al final de la capacitación ustedes salgan con el certificado por aprobación y como especialistas. Uno no va a salir especialista con 30 horas. Entonces nosotros tenemos que primeramente ver, a ver, cuántas horas son para cada curso. Tenemos que saber para que ustedes sepan, este curso o este diplomado les sirve también a ustedes cuando algún momento hay muchas personas que están inmersos en lo que viene a ser la medición de un método en un laboratorio de ensayo. Entonces, este curso también es un requisito cuando ustedes algún momento quisieran ser experto técnico o evaluador de la norma 17025. No solamente en Perú, en INACAL. Ahora, la mayoría de organismos de evaluación de la conformidad ya están abriendo mercados internacionales. Les digo por propia experiencia, yo soy experto técnico y evaluador en México, en las dos entidades que tiene México, EMA y LAC. Son dos organismos de evaluación. Entonces, para que ustedes puedan en algún momento acceder a que puedan ser expertos técnicos, evaluadores, este curso también, o este diplomado, es un requisito. Pero ojo, tengamos en cuenta la cantidad de horas que se debe de tener en cuenta en este curso. Tengamos en cuenta la certificación que te dan. En el mercado, ustedes vean, revisen, hay mucho de diplomados, de cursos, pero muchos de ellos no cumplen con lo mínimo que te pide la norma, ¿ok? Entonces, ¿qué temas va a tener qué temas va a tener el diplomado? Va a tener, empecemos con el tema principal que debe tener toda organización. ¿Cuál es? La interpretación y documentación de la norma. Con eso ustedes van a tener una idea de lo que estén avanzando, van a tener una idea de lo que es, como para que ustedes se ubiquen en qué parte del camino están con respecto a la norma 17025. Si les falta poco o les falta mucho. Se ubican. Van a saber todos los requisitos, qué cosas tienes que estar cumpliendo. Después de la interpretación viene la parte estadística, la parte técnica que ve la norma 17025. Esa parte técnica que ve la norma empieza con la estadística para laboratorios de ensayo. Cuando ustedes estén metidos, o los que están metidos o están inmersos en un laboratorio de ensayo, necesariamente tenemos que hacer uso de la estadística basado para un laboratorio de ensayo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar gran cantidad de datos, ¿ok? Después de lo que viene a ser la estadística, viene el tema de la validación,
que es uno de los temas más importantes, porque recuerden, lo que se acredita es el método. Y si tú vas a acreditar el método, entonces tienes que validarlo o tienes que verificarlo. ¿Ok? Muchos parámetros que tiene este punto, si es 7.2. Te dice que valides el método, que verifiques el método. Entonces, para que tú valides un método, para que demuestres que efectivamente tu método sirve para el fin que ustedes se han propuesto, necesariamente tenemos que conocer de la parte de la validación de métodos. Por eso es que la formación que se les da a cada uno de ustedes es la parte estadística. ¿Ok? Porque con la parte estadística, con los conocimientos sólidos que se les da a ustedes en la parte estadística, ya van a poder tranquilamente desarrollar ustedes mismos la validación de métodos. Yo soy, como les dije, soy asesor 17025, pero mi labor es que ustedes hagan la propia validación. Muchas veces la validación, a pesar que los que llevan curso tras curso, los laboratorios todavía no saben lo que es hacer una validación de método de ensayo. La idea, como les digo, yo soy evaluador, pero yo me gusta enseñar a ustedes para que ustedes tranquilamente no dependan de un asesor, sino que ustedes mismos realicen la validación y demás. Después del curso de validación va a venir el tema de la incertidumbre. Justamente lo que vamos a tomar ahora como un extracto de lo que vamos a tomar los puntos necesarios. En todo este punto, la incertidumbre es el requisito 7.6 de la norma 17025. Es un punto importante porque nosotros tenemos que saber cuál es la variación que va a tener nuestro método. Si yo mido una variable en un laboratorio de ensayo, sea químico, sea físico, la combinación de ambos, sea que estén en el rubro de minerales, biología, microbiología, cualquiera que sea. Si yo tengo una medida, digamos que yo quiero medir la concentración de plomo en sangre, no existe ningún valor que sea un valor absoluto. No existe, señores, no hay. En la realidad no existe. Que nos reporten a nosotros valores es porque nosotros ya nos hemos acostumbrado a ver de esa manera. Ojo, todo valor, toda medición está asociado a una incertidumbre. Y si está asociado a una incertidumbre, entonces, ¿cuál es el rango o cuál es el intervalo en donde se va a mover nuestro resultado? Este punto es importante. Acá vamos a ver cómo hacer un modelo matemático. La gente piensa que cuando le hablan de incertidumbre, piensan que es muy difícil, muy complicado. Van a ver que es sencillo. Se aplica así técnicas un poquito, es un recordaris de los que han estado en la universidad y demás, las derivadas parciales y alguna otra cosa, pero no más, es sencillo, solo es que prestemos atención y ustedes se van a dar cuenta. El modelo que yo propongo en la capacitación es un modelo sumamente sencillo, es un modelo que ya es un resumen. Es un resumen, se van a dar cuenta ustedes que es un resumen, un modelo matemático que va a resumir todas las cosas que ustedes no puedan entender. ¿Ok? Después de la incertidumbre vamos a hacer aseguramiento de la validez del resultado. O sea, vamos a poner parámetros para poder ver cómo yo aseguro que mis resultados que yo estoy reportando va a salir bien, como un medio preventivo. Yo voy a prevenir que mis resultados salgan bien. Entonces, vamos a hacer varias cosas para prevenir, vamos a seguir procedimientos y demás. Después de lo que viene el aseguramiento, viene un punto importante, que son
las acciones correctivas, que muchas veces, cuando se hace cuando se tiene una no conformidad, un producto no conforme, un análisis de acciones correctivas, un análisis para poder encontrar la causa raíz, muchas veces al laboratorio les cuesta o les parece algo confuso. No vamos a hacerlo sencillo. Y finalmente, ya una vez que ustedes sepan el tema de lo que viene a ser las acciones correctivas, van a tener el curso de la formación de auditores internos de su laboratorio, para que ustedes conozcan cuáles son esos principios que se deben tener en cuenta cuando se va a auditar o se va a evaluar una norma técnica, sea 9000, pero vamos a dar mucho énfasis en la 17025. Esta norma, señores, a todo el público, es una norma muy importante. Les digo por qué. Hace poco yo he sido el evaluador. INACAL, como ente nacional, ha lanzado un concurso a laboratorios que presenten un proyecto de acreditación, y los que han ganado ese concurso van a tener, INACAL o el gobierno de Perú va a solventar todo el costo que tiene esta implementación o esta acreditación de métodos de ensayo. En esa evaluación que yo estuve haciendo, me llevé algo de tristeza, en el sentido que las universidades públicas participan muy poco. Las universidades privadas nos están llevando de encuentro en lo que es esta acreditación. Este curso se debería llevar también en el tema de pregrado, porque en pregrado deberían conocer los que se van a enfocar a un laboratorio de ensayo, a la medición. Lamentablemente, en las nacionales, muy pocos han podido participar, por decir nadie. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que cómo abarca esta norma, cómo abarca este diplomado, es para cuando nosotros aplica para cualquier laboratorio de ensayo, para cualquiera, sea físico, sea químico, sea físico-químico. ¿Ok? Muy bien, entonces, todo ese paquete, todo ese conglomerado, lo van a llevar en lo que viene a ser este diplomado. Estamos tomando solamente un concepto, estamos tomando una parte de lo maravilloso que es el conocer de los que están metidos en lo que es un laboratorio del ensayo, que es el tema de la estimación de la incertidumbre. Muchas veces, en el mismo Internet, cuando ustedes entran a revisar, les sale incertidumbre, unos conceptos, realmente, no sé de dónde salió esos conceptos, que generalmente está haciendo equivocar a las personas. En el Internet dice, incertidumbre es la suma de errores. Y muchas veces cuando yo evalúo, cuando yo hago auditorías, cuando doy el curso, les pregunto así abiertamente, ¿para ti qué es la auditoría? Y tienen ese mismo concepto. Pero ¿para ti qué es la incertidumbre? Y tienen todos ese mismo concepto. Piensan que la incertidumbre
es la suma de errores. Al menos matemáticamente y estadísticamente eso es incorrecto. La incertidumbre no es una suma de errores, no es una suma de... ¿Error qué es? Un trabajo mal hecho. ¿Ok? Es un trabajo mal hecho por causas del operador, del medio ambiente, de cualquier índole. Eso es un error. La incertidumbre lo que mide, recuérdense con esto, la incertidumbre mide la variación que va a tener tu método de ensayo. Esa es. Saludos para Nicaragua. Muy bien, gracias, Eudoro Trejos. Mira, como les decía, ¿ya? La incertidumbre no es una suma de errores, es una suma, ni tampoco es una suma aditiva, es una suma cuadrática de variaciones que hay en cada uno de los procesos en el que está inmerso la medición que ustedes están haciendo. Si van a cuantificar plomo en galletas, plomo o arsénico en sangre, cobre en concentrado de cobre, parásitos en agua, entonces esa cuantificación tiene un proceso y la suma de las variaciones que hay en cada proceso, la suma cuadrática, es la suma de la incertidumbre. ¿Qué te dice la norma cuando hablamos de la incertidumbre? Cuando hablamos de la incertidumbre, ¿qué nos dice el requisito 7.6 de la norma 17025? Nos dice, el laboratorio debe, o sea, es una obligación que nosotros tenemos que hacerlo. Debe evaluar la incertidumbre. Entonces, de ahí es el punto. Aparentemente uno dice, debe, solamente hay que hacer mi punto, pero ¿por qué nace que debemos evaluar la incertidumbre? Vamos a la pizarra. Miren, ustedes tienen una variación, hacen una medición de cualquier variable. Vamos a la pizarra. Digamos que hacen plomo en agua, en cualquier agua, agua de consumo. ¿Está bien? Plomo, ustedes quieren cuantificar en ppm, en agua. ¿Ok? Ustedes miden ese plomo, digamos que le sale 200 ppm, pero este 200 ppm debe estar asociado una incertidumbre. Digamos que sea 5. Entonces, ¿qué te dice la norma? Requisito 7.6. Evalúa, primero, estima la incertidumbre. Ya lo tengo estimado. Luego te dice evalúa. Digamos que hoy 21 de marzo del 24, ustedes estimaron su incertidumbre. Y con ese valor, ustedes van a pasar su acreditación. Ahora, ¿qué te dice la norma? Evalúa. Evalúa en tu siguiente evaluación que tú hagas, en tu siguiente auditoría, ¿cuánto va a ser esta misma incertidumbre? Si tú mides hoy y tienes como procedimiento evaluar la incertidumbre y vuelves a evaluar el año siguiente, el 2025, entonces tú vuelves a evaluar ese mismo nivel de muestra. Lo que se espera es, por lo mucho, que la incertidumbre que tú has estimado, por lo menos, sea igual
a la incertidumbre que tú has estimado en ese momento. En el mejor de los casos, debería ser menor. Si el año 2024 tú has tenido una incertidumbre de 5, entonces el siguiente año de disminuir esa incertidumbre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que evidenciar la mejora continua. ¿Qué cosa es lo que busca un laboratorio? El laboratorio busca la lucha continua de un laboratorio es que la incertidumbre tienda o cada vez sea más pequeña, o sea, que la incertidumbre tienda a ser cero. Cuando tú vas al laboratorio, ellos acreditaron el 2024 con una incertidumbre 200 más menos 5. Y el año 2025 vuelven a hacer la misma medición. ¿Qué pasaría si tú tienes acá 10? En vez de mejorar, estás empeorando. Porque se supone, si tú ya estás acreditado, tú ya tienes un sistema de gestión, tú ya aplicas controles de calidad, se supone que la incertidumbre debería ir bajando. Y si no baja y está subiendo, algo está pasando en tu proceso. Algo en la medición que estás haciendo no lo estás controlando. La incertidumbre, para que ustedes más o menos tengan una idea, es como una bola de nieve en una pendiente. Conforme va bajando esa bola de nieve, cada vez se hace más y más y más y más grande. Nosotros en nuestro proceso tenemos que impedir que esa bola de nieve crezca. Tenemos que impedir que al contrario, tenemos que buscar que cada vez que esa bola tienda o quiera crecer, nosotros controlar el proceso y hacer que decrezca. Hasta tal sentido que cuando ya llegue al final de la pendiente, ya llegue una bola de nieve pequeña que no cause implicancias al proceso. Entonces, en ese sentido, mientras ustedes controlan mucho más el proceso, entonces ténganlo por seguro que la incertidumbre de la medición que ustedes tienen va a ser mucho más pequeño. ¿Ok? Mucho más pequeño. Mientras que ustedes no controlen el proceso de la medición, no esperen que la incertidumbre sea la adecuada. Cuando hablamos de la incertidumbre, una incertidumbre es propio para cada laboratorio. No vayan a pensar, ustedes pertenecen a un laboratorio X y estiman su incertidumbre. Se van a trabajar a otro laboratorio y no vayan a pensar que esa incertidumbre va a ser igual a ese laboratorio. Cada laboratorio tiene inmerso su incertidumbre, que va a depender mucho, por ejemplo, del personal, si el personal está capacitado, si el personal tiene la competencia técnica para que pueda desarrollar el método, si las máquinas que ustedes utilizan para la medición de ese método son las adecuadas, son las de alta gama, las que tengan alta tecnología, si el medio ambiente en donde ustedes ejecutan esa medición es controlado, si el método, la medición se está optimizando,
en ese proceso. Entonces, hay una serie de factores que hacen que un laboratorio tenga menos o más incertidumbre. Supongamos, miren, ustedes tienen un laboratorio X, tienen un laboratorio y tienen un laboratorio Z. Los tres hacen la misma medición. Digamos, arsénico en agua. Este laboratorio X realiza esa medición y le sale 200 ppm. El laboratorio Y hace la misma medición y digamos que le sale los mismos 200 ppm. E igual el laboratorio Z. Pero entonces, ¿yo cómo voy a comparar cuál de estos laboratorios es el que yo debo elegir? ¿Cuál es el que tiene mucho menor o mayor precisión? Entonces, acá entra a tallar la incertidumbre. Digamos que este laboratorio X tiene una incertidumbre para esa medición 2. Este laboratorio Y tiene una incertidumbre 6. Y este de acá tiene una incertidumbre 1. Entonces, para ustedes, si están midiendo cuál de estos tres laboratorios sería el que tiene mejor precisión, el que está controlando mejor el proceso. El laboratorio X, el laboratorio Y o el laboratorio Z. ¿Cuál sería para ustedes? Claro, el laboratorio Z. Por eso, esa es la evaluación que ustedes tienen que hacer cuando están mandando una muestra a un laboratorio. Eso es lo que a nosotros nos van a medir. La incertidumbre es el resumen de todo el buen trabajo que han hecho o el trabajo a medias que nosotros hemos hecho implementando los requisitos de la norma. Si tú haces un buen trabajo, una buena implementación, un buen control del proceso, definitivamente tu incertidumbre va a ser mucho más pequeña que las demás. La norma 17025 no te dice que la incertidumbre es muy pequeña o es muy grande. A la norma no le interesa. Si tú tienes, digamos, esta medición y te salió 200 y tú estimas tu incertidumbre 10. Para la norma va a decir, está bien, el laboratorio estimó su incertidumbre. ¿Es amplia? Sí. Pero ¿qué es lo que busca la norma 17025? Que tú evalúes esto. Y al pasar de los años, la propia norma, van a ver ustedes, el propio control que tú haces, esto va a estar bajando. Siguen con la acreditación, el siguiente año, cada vez que ustedes evalúen, van a estar así. Siguen con la norma y van a estar así. Ese es el camino que les va a llevar el estar acreditado con una norma. Ojo, ni siquiera estar acreditado, eso es por añadidura. Nosotros busquemos una acreditación no pensando en el certificado, que eso es lo de menos, eso es lo que ya viene como premio al buen trabajo que ustedes han hecho. Pensemos en mejorar la precisión de nuestros resultados. ¿Ok? Recuerden, la norma no te dice que si tu incertidumbre es amplia o no. Lo que quiere la norma es que tú
si hoy acreditaste con una incertidumbre 10 acá, como este ejemplo, quiere que conforme va pasando el año, o va pasando los años que tengas acreditado esa metodología, tú vayas mejorando. ¿Ok? Entonces, la norma lo que te ayuda a qué es? A que tú a que puedas mejorar continuamente el proceso. Quizás acreditaste con un método y en ese entonces acreditaste con un equipo que en ese momento era bueno, que daba una buena precisión. Pero conforme has ido avanzando, dijiste, no, este equipo ya no, ya cumplió, entonces tengo que comprar un nuevo equipo, uno que me dé mejor precisión. Si ahora yo controlo mi método, entonces ahora voy a aplicar más controles de calidad para tener evidenciado o poder saber que efectivamente ese proceso en el que estoy realizando el método está siendo controlado. ¿Ok? Entonces, recuerden, mientras que ustedes controlen mucho más a la incertidumbre, o mejor dicho, mientras que ustedes controlen el proceso, la incertidumbre, ténganlo por seguro, va a ir bajando cada vez. La incertidumbre es invisible hasta que tú lo calculas. Unos piensan, no, pero mira, yo le he hecho 5 mililitros de ácido clorhídrico y yo le voy a echarle 2 y vas a ver que no va a pasar nada. Aparentemente, el analista piensa, no va a pasar nada, pero esa incertidumbre se va sumando cuadráticamente y va siendo cada vez más grande, más grande y más grande. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objeto de la medición? Cuando hablamos de la incertidumbre, nosotros tenemos que saber cuál es el objetivo de la medición. Una medición, entonces, ¿sirve para qué? Para determinar la magnitud específica que nosotros vamos a tener. Cuantificar esa magnitud. Y esa magnitud que ustedes tienen se llama mensurando, que viene a partir de una ecuación matemática. Supongamos, ustedes quieren cuantificar cobre en un concentrado de cobre. ¿Ok? Entonces acá ustedes tienen una ruma, tienen un mineral, y ustedes quieren cuantificar acá la cantidad de cobre que tiene este concentrado. Y lo voy a hacerlo por la técnica volumétrica. Entonces, ¿cuál es el mensurando? Es la fórmula. Ustedes dicen, porcentaje de cobre, ¿a qué va a ser igual? Es igual al factor por el gasto entre peso multiplicado por 100. Esto que ustedes ven, esta fórmula que ustedes ven, es el mensurando. Esto es porque estoy poniendo cobre en volumetría. Si quiero, digamos, cobre, plomo en galletas contaminadas, lo hago por absorción atómica, o sea que va a ser igual la lectura por el peso, perdón, la lectura por el volumen entre el peso. Y esto está en ppm. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a estimar la incertidumbre, lo que tienen que saber es la fórmula matemática. De ahí se empieza hacia atrás. La incertidumbre se hace de esa manera. De la fórmula
y vamos yendo hacia atrás, viendo qué fórmulas o qué variables van a contribuir en la incertidumbre. ¿Ok? Cuando hablamos de un valor, cuando tenemos una medición, miren, yo tengo una variable, cualesquiera. Variable 1, variable 2, variable 3 y medición n. ¿Ok? Si yo quisiera saber la incertidumbre de todo este conjunto de datos, ¿cómo lo represento? Mediante la varianza. La desviación estándar también representa a lo que viene a ser la incertidumbre de la medición. Cuando hablamos de incertidumbre, entonces estamos hablando de precisión, estamos hablando de rango, estamos hablando de amplitud, estamos hablando de la distancia que hay entre el valor bajo, el menor valor que tú obtienes en una medición, menos el mayor valor. Le toman el valor absoluto y esa es un rango, es una amplitud. Esa justamente es la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ya saben que la incertidumbre no es una suma de errores. Quizás yo entiendo ahora, tratando de entender a las personas quienes pusieron en el Internet que la incertidumbre es la suma de errores, me parece que el error es por esta parte. Miren, yo tengo una variable z. Esta variable z va a estar en función a una variable x y a una variable y. Y al cuadrado, por decir así. Este es un mensurando. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el proceso, yo tengo acá, miren, y yo pongo acá que la variable z va a estar en función a dos variables. Variable x y variable y. Ojo, este es el proceso. ¿Ok? Ahora, si ustedes quisieran determinar la incertidumbre de la medición de z, entonces la incertidumbre de z se determina mediante la técnica numérica matemática que se llama propagación de errores. Creo que por ahí es el punto que piensan que la incertidumbre es una suma de errores. No, la técnica o el método numérico que yo voy a necesitar, que yo voy a determinar para poder estimar la incertidumbre de z es propagación de errores. ¿Y qué te dice la propagación de errores? Te dice que la incertidumbre va a ser igual a una variación, o sea, la variación de z con respecto a x, todo esto elevado al cuadrado, y esto lo multiplico por la incertidumbre de x, más la variación de z con respecto a y, todo esto elevado al cuadrado, y le multiplicas por la incertidumbre de y. Esa técnica que estoy haciendo se llama la técnica de propagación de errores. ¿Ok? Entonces, hacer un poquito de matemática. ¿A qué es igual a la derivada parcial de z con respecto a x? ¿A qué es igual? A 1 sobre y al cuadrado. ¿A qué es igual la derivada de z con respecto a y?
menos X sobre Y al cubo. Es una simple fórmula que estoy aplicando, propiedades de derivadas. ¿Que lo vamos a hacer en clase cuando nos toque incertidumbre? Sí. Ustedes tienen que aprender paso a paso, un recordar y demás. Entonces, la incertidumbre de Z, ¿a qué va a ser igual? Reemplazamos variables, 1 sobre Y elevado al cuadrado por la incertidumbre de X más menos X sobre Y al cubo, todo al cuadrado, por la incertidumbre de Y. Y ya está. La ecuación matemática para que nosotros podamos determinar la incertidumbre de la variable Z, pero la variable Z basado en el mensurando. Por eso es que cuando ustedes quieran estimar una incertidumbre, ¿ok? Recuerden esto, cuando ustedes quieran estimar una incertidumbre, empiecen siempre por la ecuación matemática, el mensurando, que cuantifica esa medición. Y de ahí se va hacia atrás, ¿ok? Preguntan, Gino Cano, dice, consulta, si un valor teórico varía con respecto a un valor obtenido, entiendo que es un error. No, es la variación que tiene esa medición. ¿Ok? No es, ojo, error, cuando ustedes hablan matemáticamente, estadísticamente, error, es cuando es un proceso equivocado, un proceso que está mal. Si yo sé que está mal, yo no voy a sumar errores. Lo que yo estoy sumando es variaciones. Cuando hablamos de errores, existen dos tipos de errores: los sistemáticos y los errores aleatorios. Supongamos que ustedes son analistas. ¿Ok? Miren, son analistas. Y el peso que ustedes esperan es 0.07 gramos. Eso esperan. Y ustedes, por lo que el equipo estuvo mal, ojo, estuvo mal, le faltó una calibración, se asocia que el analista vino también, hizo mal una medición, y lo que esperaba 0.217, ahora él tiene y pesó 0.1517. Esto claramente es un error. Y yo no voy a sumar errores. Al contrario, yo tengo que corregir errores. La variación, que es la incertidumbre, es otra cosa. Acá tiene asociado una incertidumbre, que puede ser, si yo peso 0.207, la variación de este peso puede ser de 5 hacia 0.09. Esta es la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, vuelvo a explicarles. La incertidumbre no es una suma de errores. Los errores nosotros tenemos que corregirlo. Si es un error sistemático, es fácilmente detectable. Puede ser error del equipo que estaba mal calibrado, o ese equipo tuvo unos picos no esperados. Las condiciones donde yo estaba ejecutando esa medición en ese momento puntual no se percataron que estaba fuera de los intervalos en donde debe estar la humedad y la temperatura.
Eso son, como lo vuelvo a repetir, son errores que se tiene en una medición, mas no es la incertidumbre. No podemos, no podemos eh, mezclar una cosa por otra. ¿Sí? Muy bien, sigamos entonces. Entonces, ¿dónde va a comenzar una medición? Una medición es una secuencia lógica de operaciones que va a estar basada en el principio de un método. Yo mido esa variable, cobre, plomo, zinc, cualquier variable que ustedes tienen. Yo tengo que tener a esa variable, a esa medición, un procedimiento. Y todo procedimiento nace de un principio, de la medición. Ese principio de la medición, por ejemplo, es el fundamento científico que tiene ese método. Por ejemplo, yo leo azufre o plomo en alimentos para saber qué tanta es la contaminación que tiene el agua, la lluvia y demás de plomo sobre las verduras. Lo hago por absorción atómica. El principio de la absorción atómica, ¿cuál es? Que la absorbancia es igual o es directamente proporcional a la concentración. Cada método, cada medición que ustedes hacen, entonces, cada va a ser la variación que van a tener en un proceso. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a tener un proceso el de medición, sea la medición que se haga, entonces pasa por un proceso. Toda medición que ustedes van a realizar comienza de un muestreo. De ahí comienza. ¿Cómo yo voy a tomar la muestra que necesito para que pueda cuantificarlo correctamente? ¿Cómo yo voy a preparar esa muestra para que yo pueda cuantificar correctamente? Si la muestra es, digamos, si la muestra es yo quiero cuantificar la cantidad de arsénico que tenga los tallos de apio. Entonces, ¿cómo tengo que preparar a esa muestra? ¿Cómo tengo qué consideraciones previas tengo que yo hacer a ese tallo de apio? Así como está, ¿se va a poder hacer? Depende de la metodología de medición que yo voy a aplicar, ¿sí o no? Digamos que yo aplico, para ese tallo, aplico un método instrumental. O sea, el método instrumental me va a decirme que el tallo entero no se va a poder hacer, tengo que licuarlo quizás, luego lo licúo, luego lo filtro, lo paso por una malla y me tiene el jugo líquido del tallo, y de ahí yo puedo cuantificar la cantidad de arsénico que tenga este apio. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a medir una incertidumbre, yo debo de conocer todos los procesos en el cual está inmersa esa medición. Por lo general empieza con un muestreo, quizás un submuestreo, una digestión, una preparación química o física. Y de ahí recién viene la medición. Cuando hablamos de la medición, existe dos tipos. Uno que directamente me lee el equipo y otro que para que yo pueda obtener la medición,
lo haga a partir de una fórmula. Por ejemplo, miren, ustedes tienen un termohigrómetro. ¿Ok? Miren, ustedes tienen acá un termohigrómetro. Acá está el termohigrómetro. El termohigrómetro, ¿qué cosa y te lee? Te lee acá, te lee lo que es temperatura, y acá abajo te lee lo que es humedad. Tú quieres saber, quieres medir la temperatura de un área. ¿Qué haces? Simplemente por lectura, ¿ves? Y acá dice, no sé, 15 grados. Y acá que esté en 60 grados. Es lectura directa de la medición. Pero si ustedes quisieran controlar, digamos, humedad en alimentos, ¿qué hago? Peso seco entre el peso total y esto lo multiplico por 100. No es lectura directa, sino que estoy tomando pesos, estoy tomando más variables para cuantificar la variable que yo necesito tener como mensurando. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Es la lectura directa o la lectura a partir de alguna fórmula del mensurando que vamos a tener. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al reporte de la incertidumbre? La norma te pide, ojo, la norma te pide que que el laboratorio estime la incertidumbre, y si el cliente te lo solicita, entonces tú debes de reportarlo, solo si el cliente te solicita. Pero si tú como laboratorio quieres reportar a todas tus mediciones la incertidumbre, no hay problema. Entonces, ¿cómo llegamos a una incertidumbre? Existen dos, el método bottom-up o top-down. Cuando hablamos del método bottom-up, entonces nosotros debemos primero tener la exigencia de conocer, obviamente, de conocer exactamente lo que ocurre en cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la necesidad de identificar todas las variables que contribuyen a la variación, todas las variables que contribuyen a esa incertidumbre. Y para yo poder saber cuáles son esas variables que contribuyen, obviamente que tengo que conocer el método. Tengo que saber cuáles son los procesos, los subprocesos que existen para la medición de ese variable. ¿Por qué? Porque acá lo vamos a hacer componente por componente. Acá es importante un detalle. Justamente ayer estuve en una evaluación. Cuando ustedes realicen la incertidumbre de una medición, lo tienen que hacer pensando en esto. Miren, vamos a la pizarra. Supongamos que ustedes tienen 4 operadores. Este es operador 1, este es operador 2, este es operador 3 y este es el operador 4. ¿Ok? Cada uno de estos operadores realiza una cantidad de mediciones a una variable. N veces. N veces, N veces y N veces. ¿Ok? Entonces, cada operador tiene, miren con el ejemplo que les voy a hacer, cómo se vuelve a comprobar de lo que les estoy diciendo, que la incertidumbre no es suma de errores. Miren, cada uno de los operadores, ¿ok?
tiene una variación propia de la medición que haga. ¿Ok? ¿Cómo mido esa variación? Con la varianza o la desviación estándar de cada uno de ellos. ¿Ok? Miren, si yo diría que la incertidumbre es una suma de errores, entonces yo diría estoy sumando los errores del operador 1. Y yo voy a sumar errores, voy a tener errores de los operadores cuando yo tengo que capacitarlos a ellos, y cualquier error que haya, yo no puedo considerarlo como parte de mi variación. ¿Ok? Entonces, mira, recomendaciones. Cuando realicen estudios de incertidumbre, uno, tienen que hacer la medición de ese método en todas las condiciones que tenga esa variable, en todas. Si la medición se hace en la mañana, si la medición de la variable que tú tengas en tu laboratorio lo haces en la mañana, lo haces en la noche, lo haces en la tarde, entonces tienes que tener data o la medición que se haga para que tú estimes la incertidumbre, tiene que ser en todas las condiciones que hay. Si no, no va a ser real. Si no, ¿cómo tú vas a unir y vas a propagar todas las contribuciones que tiene la incertidumbre? ¿Ok? Ahora, si tú en tu laboratorio tienes 4 operadores, ¿ok? 4, ¿ah? Y lo haces el estudio de la incertidumbre solamente lo haces con el operador 1, y este laboratorio 1, perdón, con el operador 1, y el operador 2, 3 y 4, ¿cómo vas a contribuir las variaciones que tiene estos operadores? Si lo harías solamente con el operador 1. Ese es el gran problema que tienen los laboratorios que estiman mal la incertidumbre. ¿Por qué? Porque miren, ¿eh? Ellos estiman la incertidumbre de una variable. 200 más menos 10 o más menos 1. ¿Ok? Esta incertidumbre 1 llegaron a la conclusión con solamente el operador 1. El operador 2 no tomaron en cuenta sus resultados, ni el operador 3, ni el operador 4. Tomaron solamente a él. Él tiene una incertidumbre de 200 más menos 1. Y ahora él tiene 200 más menos 4. Él tiene 200 más menos 5, por decir así, y él tiene 200 más menos 10. Un ejemplo. ¿Qué cosa dicen? Que la medición tiene que estar, se han calculado con este operador, 200 menos 1, 199. 200 más 1, 201. Y esto nunca va a entrar. Cuando haga esa medición, haga el operador 2, va a entrar de esto y aparentemente les va a hacer equivocar pensando que el proceso está mal. No está mal el proceso, es que está estimado mal esa incertidumbre. Entonces, yo no puedo tomar solamente esta incertidumbre, esta o esta. Yo tengo que ponderar la incertidumbre. ¿Y cómo pondero esa incertidumbre? La incertidumbre de laboratorio, entonces va a ser igual a los grados de libertad del operador 1, multiplico por su variación. Los grados de libertad del operador 2 y lo multiplico por su grado de libertad.
los grados de libertad 3 y lo multiplico por su variación. Y los grados de libertad de 4 y lo multiplico por su variación. 1, 2, 3 y 4. Y todo esto lo sumo entre los grados de libertad. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Es una ponderación que yo estoy realizando. ¿Ok? Entonces, lo podemos hacer la incertidumbre con data que ya tiene el laboratorio, sí. ¿Se puede hacer con data retrospectiva? También. ¿Se puede hacer con data que ya el laboratorio tenga de años? Sí, pero siempre y cuando esa data sea una data confiable. ¿Ok? Entonces, el método top-down habla del método, pero que está basado en la validación del método. Cuando vamos a tener los datos de precisión a largo plazo. Cuando vamos a tener mediante resultados que nosotros hemos reportado. ¿Qué cosa es lo que nosotros queremos reportar cuando vamos a enviar al cliente? Matemáticamente, ¿qué nos piden nuestros clientes? Que nuestros resultados sean exactos, ¿sí o no? Cada vez no, yo quiero que mis resultados sean exactos. Entonces, ¿qué es la exactitud? Cuando yo hablo de exactitud, ¿a qué va a ser igual? Es la veracidad más la precisión. ¿Ok? Veracidad más precisión. La precisión en dos condiciones. A corto plazo o en condiciones de repetibilidad. Y la desviación estándar a largo plazo o en condiciones de reproducibilidad. ¿Ok? Son dos condiciones, son dos consideraciones que nosotros queramos tener. Entonces, prácticamente, cuando nos dicen yo quiero que mis resultados sean exactos, estoy diciendo que mis resultados sean confiables. ¿Se dan cuenta cómo es que la incertidumbre engloba casi a todo el trabajo, a todo el buen trabajo que ustedes han hecho o al mal trabajo que ustedes han hecho con respecto a la acreditación de ensayo? ¿Ok? Unos momentos después. Entonces estamos viendo lo que viene a ser el proceso estemático de la estimación de la incertidumbre. ¿Cómo vamos a estimar la incertidumbre de la medición? ¿Cómo es el que voy a hacer ese proceso? ¿Ok? Entonces, paso 1, nosotros tenemos que especificar el mensurando. O sea, recuerden que nos vamos de la parte de atrás hacia adelante. ¿Ok? El mensurando. El mensurando es la ecuación matemática que va a definir la cuantificación de la variable que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Muy bien. De ahí nosotros vamos a definir cuál es ese modelo matemático. Paso 2, ya teniendo la ecuación del mensurando, entonces voy a identificar todas las fuentes de la incertidumbre. Por ejemplo, para eso, como les dije en la lámina anterior,
la persona quien va a realizar el modelo matemático tiene que conocer las variaciones o el proceso completo de la medición que ustedes quieran estimar la incertidumbre. En cada uno de los procesos, nosotros vamos a ver qué variables o qué fuentes existen que contribuyen en la metodología. Por ejemplo, yo tengo una medición de plata en un concentrado de cobre. Entonces, el primer proceso de la plata, ¿cuál es? El muestreo. ¿Cómo hago, cómo tomo la recolección de esa muestra? ¿Qué variables están influyendo en el muestreo? Segundo proceso, ¿cuál es? El pesado o la preparación mecánica de la muestra. ¿Qué variables influyen en la variación de este proceso? Así también como luego viene el pesado, luego viene la digestión, la lectura y demás, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hacer acá un diagrama de flujo en donde identifiquemos todos los procesos que vamos a tener en consideración para poder hacer este estudio, como paso 2. En un diagrama de flujo identificamos en el proceso 1 cuáles son las fuentes. En el proceso 2, 3, 4 y 5. Paso 3, nosotros vamos a simplificar por agrupamiento todas las fuentes que existen. ¿Ok? Y paso 4, vamos a estimar la incertidumbre estándar combinada. Pero para ello, nosotros tenemos que saber qué tipo de incertidumbre vamos a tener en una medición. ¿Cuáles son? Existen 3 tipos de incertidumbre. Primero es la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. Existe la incertidumbre estándar, la incertidumbre combinada y finalmente la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida es igual a K veces la incertidumbre que tú combinas en el proceso de la medición. Este K se llama factor de cobertura, que al 95% de confianza, este K por lo general es 2. Es el que nosotros vamos a utilizar para la estimación de la incertidumbre. Entonces ya la tenemos mapeado, esta incertidumbre. ¿Cómo yo voy a tener la incertidumbre combinada? ¿Ok? Digamos que ustedes quieren determinar porcentaje de cobre. ¿Cuáles? Vayan siempre a la fórmula. Ojo, factor promedio por el gasto dividido entre el peso, ya esto lo multiplicamos por 100. Entonces nosotros tenemos que desglosar acá cuáles van a ser las incertidumbres que van a estar asociados a este mensurando. ¿Cuáles son? La incertidumbre del sesgo, la incertidumbre de la incertidumbre en condiciones de repetibilidad y la incertidumbre la incertidumbre de todos los equipos que estén inmersos en esta ecuación. Entonces, la incertidumbre combinada
es la suma de la incertidumbre del sesgo más la incertidumbre en condiciones de repetibilidad más la sumatoria de todas las incertidumbres que existen en los equipos. Esta es entonces la incertidumbre combinada. Estás combinando a la incertidumbre de equipos, le estás sumando la incertidumbre del sesgo y le estás sumando la incertidumbre de la repetibilidad. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la incertidumbre estándar? La incertidumbre estándar va a ser la medición que viene a partir de una incertidumbre tipo A y un tipo B. El tipo B es cuando ustedes van al certificado de la balanza o al certificado de cualquier equipo y ahí te viene especificado. Cualquier medición que hagas en ese equipo, en el certificado de calibración te viene una ecuación que tú reemplazas eso y automáticamente te sale la incertidumbre. Ahora, la incertidumbre tipo A es cuando tú no tienes un certificado de calibración. El equipo ya no se puede calibrar, por decir así. ¿Qué haces? A ese equipo le haces varias mediciones, N mediciones. Como hayas la incertidumbre estándar, le tomas la desviación estándar entre la raíz cuadrada de N. Y esa sería la incertidumbre tipo A. ¿Ok? Entonces, vamos a ver todo este proceso que nosotros tenemos que tener en cuenta. Paso 1, como les dije, la especificación del mensurando. Tenemos que establecer el modelo físico, el modelo matemático. Tenemos que identificar las magnitudes de entrada, las magnitudes de salidas. ¿Cuáles son las funciones que van a estar una en función de la otra? Como paso 1. Paso 2, como les dije, tenemos que identificar todas esas fuentes de la incertidumbre. ¿Ok? Temperatura, presión, peso, analista, medición, todas de las que ustedes tengan en consideración, entonces ustedes tienen que realizar esa medición. ¿Ok? Ahora, para que ustedes puedan identificar estas fuentes sean precisas, entonces tienen que conocer el proceso a fondo de la metodología, para que ustedes sepan qué variables están afectando y cuáles no, o cuáles de ellas tienen una afectación, pero que sea insignificativa, ¿ok? Que no va a causar impacto en el resultado. Cuando tenemos el proceso, podemos hacerlo con un diagrama de pescado, un diagrama de Chicagua, en donde pongamos todas las consideraciones que hay. Por ejemplo, el muestreo, las condiciones de almacenamiento de alguna muestra, los efectos de la muestra, condiciones de medición, efectos de aparatos instrumentales, efectos del analista, efectos de los reactivos, ¿ok? Entonces, hacemos un proceso. Como paso 3, tenemos que agrupar cuáles son las incertidumbres que hay. Si son la incertidumbre, como les dije, tipo A, que se hace mediante las mediciones, o si son la incertidumbre tipo B, si es que viene a partir de un certificado de calibración. ¿Ok? Como paso 4, estimamos la incertidumbre combinada, de las que le expliqué. A la combinada yo tengo que sumarle la incertidumbre del sesgo, la incertidumbre
de la repetibilidad y la incertidumbre de todas las variables que estén afectando la medición. ¿Ok? Cuando hablamos de la incertidumbre, como le dije, se calcula la combinada o la expandida, es K veces la combinada. ¿Ok? Entonces, este sería el proceso esquemático que nosotros vamos a tener en una medición. Fuente de incertidumbre, vamos a tener componentes de incertidumbre, ¿ok? Vamos a tener la incertidumbre expandida, ¿ok? Muy bien. Entonces, finalmente, con lo que empezamos. ¿Qué nos dice la norma 7.6? Nos dice que nosotros tenemos que evaluar la incertidumbre. Tenemos que tener un procedimiento y tenemos que identificar cuáles son esas contribuciones. ¿Ok? Eso es importante. Tenemos que evaluar en un periodo que nos indique o que nosotros lo propongamos. Por lo general, una incertidumbre se realiza o se evalúa cada año. ¿Ok? También nos dice que la incertidumbre es un valor, no debe tener en un número excesivo de dígitos. ¿Ok? Por lo general, dependiendo una cifra significativa más del reporte que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que se ha dado para poderles explicarles todo lo que vamos a ver en el diplomado. Si tuviesen alguna consulta, alguna duda, ahí tienen mi número. Yo les ayudo, les puedo, si tienen consultas o dudas, les puedo ayudar por el WhatsApp. Si quieren, me dan una llamada, me escriben al correo y de esa forma yo les voy apoyando en todo de lo que es este tema de la incertidumbre. Recuerden que este curso solamente es un resumen de todo lo que vamos a ver. Me preguntan, entonces, ¿cuántas horas son las que se necesita para poder ser un auditor o experto técnico? Buena pregunta. Mínimamente 16. ¿De cuál? De la interpretación, 16 de formación interno, 16 de incertidumbre, 16 de estadística, 16 de acciones correctivas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad